no uso la misma. Me gusta el libro porque trae teoría y trae los ejercicios. Sin embargo, hay algunos temas ahí que no aplican a Chile, más mexicano. Así que voy a echar ahí lo que nos va a servir. La evaluación del curso son 3 tareas. Deberían ser 3 tareas. Ejercicios, como los ejercicios que vamos a hacer ahora, pero después les doy una batería, unos 3 ejercicios, háganlo para la casa y los checan la clase siguiente. Sobre los contenidos del curso, hablamos en la sesión pasada de evaluaciones económicas y evaluaciones financieras. Aquí, la verdad, lo que interesa aquí, para efectos este curso no influye para nada, pero para efectos de comprender un poco el contexto, no en toda la literatura dan a entender lo mismo por el mismo concepto. En algunas partes entienden una cosa por la diferencia entre una evaluación económica y financiera y en otras partes de otra manera. El libro habla por ahí de evaluación, la diferencia entre una evaluación económica y financiera. La verdad, en este libro, la evaluación económica, como ustedes saben, ya con el profesor anterior llegaron hasta el concepto de VAN y TIR principalmente. El VAN, más que el TIR, digamos, el VAN es lo que nos permite decidir si una inversión es rentable o no. El VAN. Ahora, la evaluación económica es cuando uno hace flujo, uno evalúa una inversión que le va a generar ingresos, costos, también va a influir la depreciación, el valor residual, etc. Y al final uno determina los flujos. Y cuando uno quiere hacer una inversión y no se requiere a préstamos bancarios, no hay intereses de pagar por medio, este libro le llama evaluación económica. Y cuando uno hace una evaluación económica donde interviene que toda la inversión o parte de esa inversión va a ser con capital bancario, capital prestado, que va a estar sometido a una cierta tasa de interés y amortización, a eso el libro le llama evaluación financiera. Aquí en ingeniería industrial usan otro concepto que se nos comenta. La evaluación económica, la evaluación financiera, independiente que tengan uso de capital bancario o no, préstamo bancario o no, van a seguir siendo evaluaciones financieras. Con la diferencia que la evaluación financiera, como digo, independiente que se use préstamo o no, es cuando el inversionista se conoce. Si un empresario o un inversionista quiere evaluar la factibilidad de instalar una máquina o hacer un proyecto y el inversionista tiene nombre y apellido, se conoce el inversionista, ahí se llama evaluación financiera. Ahora, y la evaluación económica es cuando no se conoce el inversionista, como por ejemplo voy a evaluar un proyecto en la que voy a lanzar un nuevo producto al mercado, se va a salir un nuevo producto al mercado, tal vez apoyado por una entidad de gobierno, ¿no? Y esa entidad quiere evaluar si este proyecto de inventar una nueva fruta, no sé, cualquier cosa, y que se van a dar incentivos seguramente, y quiero evaluar ese proyecto. Y dependiendo si es rentable, recién ahí va a aparecer algún inversionista. Entonces, en este caso, la evaluación que nosotros estamos viendo que usan en el departamento y se habla de evaluación económica cuando el inversionista no se conoce. Se va a evaluar un proyecto para ver si es rentable o no, y después se verá si hay inversionistas que se quieran meter en el buque. Pero no se conoce el inversionista. Ahora, cuando sí se conoce, cuando un inversionista quiere realizar un determinado proyecto y quiere saber si es rentable o no, embarcarse o no, ahí le llama evaluación financiera. Independiente que sea con préstamo o sin préstamo. Entonces hay dos visiones que yo detecto. Y de eso estuvimos conversando la clase pasada.
Ahora, también estuvimos mostrando una tabla de estado de resultados y anuncié nomás de los métodos de depreciación. Así que un buen resumen del comentario de la clase pasada la podemos ver en este tablita. Con esta tablita ustedes van a jugar. Esta se llama estado de resultados, que está estructurado. Hay una legislación de impuesto interno que autoriza esta secuencia de tablitas con más detalle: ingresos totales menos los costos totales, la utilidad antes de impuestos, después el pago de impuestos, reparto de utilidades, después de la utilidad después de impuestos, después se le suma la depreciación y sale el flujo neto. O acá estado pro forma, que es lo mismo que estado de resultados, ingresos, se consideran los costos, se considera la depreciación, aquí se considerarían eventualmente costos financieros, acá los intereses, se le calcula la utilidad del impuesto, se le aplica el impuesto, que en Chile hoy día es del 27%, así que no se asusten en los ejercicios, por ahí aparecen impuestos del 40%, 50%, pero perfecto, el ejercicio. Reparto de utilidades, después viene la utilidad, y después de impuestos, después se le suma la depreciación, aquí se resta y después se suma, después se paga el principal, que es el pago del capital de un eventual préstamo, y después se calcula el flujo neto. Esto es la estructura pro forma o la estructura de los estados de resultados que nosotros vamos a ver. Este es el esquema que se usa para los cálculos de los flujos netos de efectivo en Chile, la cual tiene el respaldo de la ley de renta de cada país. Y esta es la tablita que ustedes van a lidiar. Aquí está completa la tablita, así que en algunos ejercicios a veces se dan los ingresos, pero no se dan costos, no se da depreciación. En otros casos se dan ingresos, se dan costos, así que es para jugar, digamos. Así que un ejercicio, creo que el primero tiene ingresos nomás y ninguno de los otros valores. Pero en todo caso, esta es una tablita típica que uno se va a lidiar. ¿Y qué es lo que explica esto? Primero se consideran los periodos de análisis, que depende de cada situación. Uno va a evaluar un proyecto a 3, 5, 7, 10, 15 o 20 años. Uno lo decide usando algún criterio. En impuesto interno hay unas tablas que yo las puse aquí para diferentes tipos de activos. Entonces, años de vida útil, por aquí oficinas, casas de inversión 80 años, otros 10 años, 30 años, tantas instalaciones 10 años, ganado también 10, 5 años, cañería 20 años, etc. Está más o menos regulado la cantidad de años que uno puede considerar para efectos de un proyecto. Esa es la charla de impuesto interno. Profesor, ¿esa está vigente desde el 2002, como dice ahí? Sí. Ya. Ahora, esta tablita lo que dice años de vida útil de las distintas instalaciones y después años de vida acelerada. Lo que pasa es que principalmente en los países en Chile hay dos tipos de depreciación, que más adelante lo voy a decir. Si una máquina va a durar 10 años, 10 años, yo hago un proyecto y lo evalúo a 10 años. Pero también, y eso significa que la depreciación, que es un costo que uno reconoce, que se reconoce como el desgaste propio de la maquinaria, ese costo es lineal. Pero también se habla de que si este proyecto se evalúa a 10 años, podría usarlo una depreciación acelerada, si lo voy a depreciar no a los 10 años, sino que a 5 años. 5 años. Entonces la depreciación va a ser más alta, digamos, en los primeros de los años. Y los otros 5 no voy a tener cero depreciación. Cero. Entonces, un costo de depreciación que yo lo reparto linealmente a lo largo de los 10 años, yo tengo autorización, por ejemplo, si este da 40 años, en forma acelerada a 13 años. Este producto, herramientas livianas o herramientas de producción, maquinaria y equipos de producción,
se pueden evaluar a 10 años, pero si usted determina que puede hacer una evaluación a 3 años, hace una depreciación acelerada. Entonces está regulado eso. ¿Okay? Eso es porque tiene un cierto impacto en el pago de impuestos. Porque después vamos a ver que se recupera esa depreciación. Entonces aquí se habla de una inversión que digamos que costó la inversión 500.000 pesos. Es un buen ejercicio, una buena regla, especialmente en esta etapa que uno está vendiendo. Aquí yo las cifras rojas las tiendo a colocar con las negativas con signo en rojo, digamos. Para que no lo vean, ¿ah? Y se evalúa el proyecto el año 0 y el año 1, 2. Y todos los flujos se usan al final del año. O sea, los ingresos aquí que se dice que se va a generar ingresos de... Bueno, aquí va a generar un ingreso por una situación particular, se va a generar hoy día, porque se vendió una máquina, hoy día la vendo y me genera un ingreso que yo lo anoto aquí. Pero los ingresos de producción se van a contabilizar año a año al final del periodo. Por eso estos 440 son ingresos que va a generar el desarrollo productivo de la inversión al término de cada año. Entonces siempre los flujos de ingresos comienzan a partir del primer año. Pero la inversión la hago hoy día, al inicio del año 0, y los ingresos los voy a contabilizar al término del año. O sea, el inicio del año 0 equivale el inicio del año 1 equivale al término del año 0. Entonces las inversiones se realizan en el año 0, generalmente. Pero usted perfectamente puede tener una inversión grande que, mire, dado el avance del proyecto, yo la inversión la voy a colocar hoy día para que parte el proyecto, y las otras inversiones no es necesario gastarla toda al tiro, sino que la puedo colocar en los próximos años. Así que perfectamente pueden haber flujos de inversión más adelante. Aquí se colocó toda la inversión en el año 0. Pero repito, este ingreso que aparece aquí, habitualmente los ingresos son a partir del año 1. Pero este de aquí es porque se vendió el equipo antiguo, digamos. Lo vendí hoy día para evaluarlo. Entonces aquí se generan los ingresos por debido a la actividad productiva del proyecto. Y después vienen todos los costos. Los costos de operación, los costos de mantención, los costos de transporte y todos los costos que se habían involucrado en la realización del proyecto se colocan aquí. Obviamente uno los puede desagregar, costo tipo 1, tipo 2, pero aquí están todos. Pero aquí están todos los costos que aparecen en el proyecto. Ahora, esa inversión, el Estado le reconoce que cuando usted compró el equipo, al cabo de un año, ya no va a valer 100, sino que va a valer un poco menos. Ese valor que yo le reconozco que pierde pierde el valor intrínseco que pierde el producto del equipo, producto del uso y de las condiciones, el Estado se reconoce. Y eso se le llama depreciación. ¿Okay? Y la depreciación es, como lo vamos a ver, la depreciación es depreciación menos el valor residual partido por los años de depreciación. Anoten esa expresión por ahí porque va a aparecer. Depreciación de depreciación la depreciación es la inversión menos el valor residual partido por N, por los años de depreciación. La inversión, yo compré un equipo que costó 500.000 y digo, en el caso que el proyecto, el equipo ese del activo, tenga un valor residual al término del año,
lo coloco aquí. Y lo divido por la cantidad de años. N son los años. N son los años. ¿Cómo es el de arriba es la inversión? Claro, el costo de la inversión. Por ejemplo, cada año, K es 1.000 pesos. El valor residual, supongamos que va a ser 100. Y a 5 años. 5 años. Así que esto no es 100. Partido por 5. 900 partido por 5. ¿Cómo? Ahí se puede hacer el Excel. 180. ¿180? Sí. No, en todo el periodo. O sea, el último periodo. 180. 180. Esta es la depreciación. Es decir, Tu unidad es 180. pesos, no, porque este vale pesos, no pesos. O sea, el equipo costó 1.000. Correcto, perfecto. El equipo costó el equipo, el auto, la propiedad, Lo que sea. El costó 1.000. Voy a pensar que al término de la vida útil va a tener un valor de rescate o de valor residual. Un valor de rescate. Que podría ser cero como podría no ser cero. Supongamos que si uno compra, es como cuando uno compra un auto y está depreciado, se puede depreciar a 10 años. A los 10 años el auto no va a valer cero, sino que algo va a valer. Por último, el kilo, los fierros, yo los vendo por kilo del auto y va a tener un valor. Ese puede ser un criterio para decir que ese va a ser el valor residual. Ahora, si yo, claro, o por último, en mi proyecto voy a decir, y ese es un valor que yo voy a rescatar, digamos. Lo voy a rescatar al final. Voy a reconocer un ingreso al final del periodo. Ese es el valor residual. Ese es el rol la importancia que tiene el valor residual, que al final del periodo yo voy a considerar que voy a rescatar un poquito de dinero. Entonces yo gasté 1.000, pero al cabo de 5 años voy a rescatar 100. O por último yo podría decir, mire, voy a colocarle 0. Pero las cosas son. Pero se puede usar un valor residual. De modo tal que ese valor residual no es una teoría exacta, diga qué valor, qué criterio, pero a veces se usa un 5% o un 10% mayor. De la inversión, ¿cierto? De la inversión. Un 5 o un 10% de la inversión. De modo tal que esta es la depreciación. Esto no es K, esto es depreciación. O sea, este valor de 180 es la depreciación que yo voy a estar considerando en mi proyecto. ¿Qué gana una empresa con acelerar la Hay que depreciación? y partirla por 5. Con acelerar la depreciación significa, miren, puede ser para bien o mal. Miren, si fuera a acelerar la depreciación, significa que en nuestros primeros periodos, supongamos que la aceleración es a 3 años, en los 3 años toda esta cantidad de depreciación la voy a concentrar solamente en los 3 años. Y por lo tanto, acá, como es un costo, voy a estar pagando menos impuestos. Pero después no. Tienes que pagar. Después tus impuestos van a ser malos. Así que, ojo, puede ser bueno, usted saca la prueba. O sea, una depreciación acelerada puede ser considerada que va a pagar menos impuestos en las etapas iniciales del proyecto. Mientras se firma la empresa, Es una cosa así, pero después ya se firmó ya, ok, no me va a hacer. Profesor, volviendo un poco a lo que estaba haciendo acá abajo, nosotros tenemos ahí el cálculo de la depreciación que se supone que es el valor que tenemos que poner arriba.
aquí. Ese valor que tiene aquí de 180, Sí, eso tendríamos que este ponerlo es ahí. el valor que tienen que colocar aquí. O sea, de ese valor sale una formulita que dice la inversión menos el valor residual si es que tuviese. De hecho, aquí tenía un valor residual, miren, valor residual 80.000. O sea, este valor residual, este Pero valor cuando ahí, para que te lleve. claro. Entonces, el valor residual yo lo coloco como un ingreso al final del periodo. Al final del periodo. Al final del periodo. O sea, este valor del activo no tenía un valor, voy a considerar que ese activo tiene un valor comercial al final de su vida útil de 80.000 Me pesos. costó 500. Me costó 500.000, Y al final del periodo de 7 años va a costar. va a costar 80. Y ahí va, lo coloco aquí 80. Eso fue porque el valor que quedó como que si yo lo hubiera vendido como Eso porcentaje. va a ser un ingreso. ok. Va a ser un Va a ingreso. ser un ingreso. No. De modo que aquí están los costos. Estos costos dependen del caso, que aquí están todos constantes, los costos no se preocupen porque depende del enunciado, estos van a ser costos constantes, costos variables, pueden aumentar los ingresos o pueden aumentar o disminuir los ingresos a medida que pase el año, los años, y los costos igual pueden aumentar o pueden disminuir a medida que pasen los años. Una consulta, profe, cuando usted en la segunda depreciación lo pone en negro, ¿es porque al final lo suma? Allá va. Entonces aquí yo calculo la utilidad antes de impuestos, entonces tomo los valores positivos menos los costos y saco la utilidad antes de impuestos. Y a este valor es el que yo le aplico los impuestos. 30%, el 30% de los 220.000 son 66.000 y ahora yo calculo la utilidad después de impuestos. Entonces ahora son 200 menos eso, esto va a ser la utilidad. Y ahora le repongo la depreciación. O sea, le estoy reconociendo, yo le estoy reconociendo que el daño es un beneficio tributario. Ya. ¿Ah? Lo uso para disminuir impuestos, pero para ser justo le restituyo algo que estaba quitando al principio. Profe, la utilidad viene siendo la ganancia en sí. Sí. Ya. Entonces, y aquí el flujo neto, que en el fondo es la utilidad, Correcto. es porque yo a los ingresos le resté los costos y le resté los impuestos, eso es la utilidad. Ya. La utilidad neta, después de impuestos. Ya. Entonces esto se llama flujo neto de efectivo, flujo de caja, tiene varios nombres, pero es la utilidad. Es la utilidad. Entonces aquí como tenía un ingreso, tenía una inversión, me salió negativo. ¿Ok? En algunos ejercicios esto lo voy a poner con rojo también, pero le coloco el signo negativo. Eso sí, para el cálculo del BAN tiene que estar con signo negativo. Entonces después calculo el BAN de todo este flujo. Yo calculo con la función del BAN, voy a ocupar estos flujos, hasta aquí calculo el BAN, hasta aquí. Correcto. Y a ese valor Se les le resto el- la inversión en el año 0. Así que el BAN no lo calculan de bien, no, porque están actualizando todo al año 0, más o menos el año 0. Entonces el BAN se calcula desde el año 1, todos estos valores los coloco para aquí y le resto el, y aquí calculo el BAN. ¿Estamos? Esa es la tablita del estado de resultados. Utilidad. Debemos notar que dependiendo de las características del enunciado, esta tablita va a ir completada. Entonces aquí yo preparé algunos ejercicios para ir de a poco y después esta misma tablita después le vamos a ir haciendo aquí vamos un proyecto de inversión nomás, es un proyecto. Entonces evalúe si el BAN conviene o no, o bien cuáles son los ingresos que deberían tenerse para que el BAN sea positivo y preguntas de ese tipo. Con esto vamos a estar en la primera sesión, tal vez la segunda. Después la próxima vamos a incorporarle seguramente reemplazo. Alternativas a reemplazo. Después vamos a ver proyectos que solamente tienen costos.
no tienen ingresos. Se llama costo anual equivalente. No sé, usted quiere implementar una norma en la empresa que si yo que va a tener costo y no están claros los ingresos, así que usted lo podría considerar solamente en base a costo, hacer una evaluación en base a costo. También se puede hacer. Y después vamos a aplicar, a hacer flujos con préstamo bancario. Con préstamo bancario. Con amortización, y ahí las tablitas se van agrandando, tienen más, hay que hacer como 2 tablas para llegar a esta. Otra tabla para esta. Entonces así lo vamos a ir ejercitando. Bueno, la depreciación dice es la reducción en el valor de un activo. Los modelos de depreciación utilizan reglas, tasas y fórmulas aprobadas por el gobierno. El monto de la depreciación calculado de forma anual no refleja necesariamente el patrón de uso real del activo. Si yo a la depreciación aquí le dije aquí va a tener una depreciación de 180, eso no significa necesariamente que el equipo va a tener una pérdida de valor de 180. Es un ejercicio financiero. Pero es que eso al final del tiempo del negocio va a tener esa depreciación, ¿o no? No, todos los años. Todos los años. Sí. O sea, el artículo costó hoy día 1000. Correcto. Si la depreciación es 180, el próximo año, ¿cuánto vale ese equipo? 1000 menos 180. Ah, ya sí. Sí, correcto. ¿Ok? Sí, pues, más que claro. Y al segundo año va a valer 890 menos 180. Sí. ¿Ok? Ah, ya. Y después va a valer 700 menos 180. Correcto. Y después hasta el último que vale 0, porque consideró que es 0. Y si usted le considera valor residual, va a ir restando 1000 menos 180, menos 180, menos 180, y el último le va a dar el valor residual. Le coincide, digamos. Correcto. Ahora, si no hay valor residual, significa que el equipo vale hoy día, el activo vale 1000, después 900, después 800, después 700, y el último medio vale 0. ¿Ok? Sí. O sea, en el año 1 el equipo vale 1000. Miren lo que le voy a decir. El año 1 vale 1000. El año 2, si la depreciación vale 100, va a valer 900. ¿Cierto? Claro. Y después va a valer 800 en el otro año. Este valor que va reduciéndose se llama valor libro. ¿Ok? El equipo costó, el activo costó 1000, pero cuando yo le resté la depreciación, ese valor del equipo se llama valor libro. Correcto. Y al año siguiente va a ser ese valor menos la depreciación, así que el valor libro va a ser más chico. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, más que claro. De modo tal que, si yo el equipo lo compré hace 3 años atrás, y pasaron 3 años, estoy evaluando ese equipo. Ese equipo, cuando le coloque la depreciación, considero el valor libro, porque ya lo deprecié en los años anteriores. Claro. ¿Eh? Sí. Coloco el valor libro, que es el valor del activo que tiene hoy día, el valor libro, a partir de ahora. Entonces los problemas que van a aparecer por ahí, le dicen, mire, usted realizó una inversión hace 5 años atrás y quiere evaluar esta cosa como un proyecto para los próximos 5 años o los 10 años. Entonces ese equipo no lo puede depreciar a partir de ahora, porque ya se depreció allá, pero ahora conocido el valor. El proceso de depreciar, dice, un activo explica la pérdida de valor del activo debido a la edad, al uso, a la obsolescencia durante su vida. Aunque esté en excelente condición, se considera en los estudios de evaluación de valor. Por el uso, hay máquinas que están sometidas a un ambiente de alta corrosión. Si usted deprecia linealmente, va a suponer que la corrosión le afecta linealmente, pero no es así. Pero para efectos de la evaluación se considera una evaluación lineal. Ahora, si usted quiere usar una evaluación acelerada para reflejar más el hecho del uso del equipo o del activo, bien. Por ejemplo, los autos de arriendo
se evalúa una operación muy acelerada. Y aquí lo decían, como ustedes vieron, la depreciación sí tiene un rol, porque si este valor 60 de depreciación está afectando los impuestos que usted está pagando. Por lo tanto, si tiene más depreciación, usted va a tener menos utilidad ante impuestos y por lo tanto va a pagar menos impuestos. Entonces tiene un efecto en los impuestos. Entonces, el proceso de depreciar un activo explica la pérdida de valor del activo debido a la edad, el uso, la obsolescencia durante su vida. Aunque esté en excelentes condiciones, se considera en los estudios de evaluación anual. La depreciación es importante porque es una deducción permitida en impuestos, incluida en los cálculos de impuestos a la renta. Sí. Los bienes depreciables son todos aquellos que sirven para desarrollar la actividad de la empresa. Deben tener una vida útil superior a un año, ¿no? Y no deben destinarse a la venta en sí mismos, sino que deben ser activos que ayuden a producir las rentas de la empresa. O sea, si yo compro equipo para la venta de la empresa, ese es el fin. El fin es para la venta, no para estar produciendo. Eso no es motivo de depreciación. Como el. No es la materia prima. No, como una empresa que vende computadores. Claro, Que la empresa puede tener sus propios computadores que se descargan. Claro, pero si yo de compro nuevo. computadores para venderlo, No, pues eso no está en efecto de depreciación. Claro, lógico. No forman parte de su actividad para desarrollar la actividad de la empresa. ¿Cómo se llama el material que va a vender, el producto que quiere vender? No es un activo. Son bienes. No sé. A ver, en el caso de los inmuebles, estos tienen una vida útil de 20 años, aquellos que no pueden trasladarse o mover de un lugar a otro. Los bienes muebles, maquinaria, equipos, etcétera, tienen una cantidad. Aparte de lo que es la vida útil de los bienes, se debe tomar en cuenta el valor residual, el libro o salvamento. Todas estas palabras son sinónimas, así que en algunas partes aparece el valor residual, el valor del libro o del salvamento, es lo mismo. Profe, la tasación de los vehículos es una depreciación. Cuando uno ve la tasación fiscal, que el auto va bajando el precio todos los años. No, yo discutí un valor, no, digamos, es el valor de salvamento, ¿no? El valor, no es la depreciación. No es la depreciación, es el valor que va a tener el. Por último, la depreciación sería la diferencia entre el valor nuevo y el valor viejo, el valor de hoy. Ese delante, Claro. eso sí que sería lo que refleja el gasto del dinero. Claro, el valor del libro dice representa la inversión restante no depreciada de los libros, generalmente se determina a fin de año. Hay varios tipos dos tipos de depreciación, los libros hablan varios tipos de depreciación, pero no se ocupan así que yo con la lineal estoy bien. Por ahí haremos un ejercicio para saber cuál es el efecto de la depreciación acelerada, pero con la lineal estamos más que suficientes. Tenemos un ejercicio. El ejercicio 1 es calcular el VAR, no va a interpretar esto, así que no hay depreciación involucrada. Pero los otros ejercicios empieza a aparecer. Entonces dice, una empresa invirtió 828.000 pesos en una máquina fresadora que proporcionará ingresos anuales después de impuestos de 78.000 durante el periodo de 8 años. O sea, aquí le está diciendo que el horizonte es 8 años, que la inversión es 328.000 y que los ingresos, fíjense, después de impuestos, o sea, viene a ser miren, o sea, le está diciendo los ingresos después de impuestos, estamos hablando de acá, o sea, esta fila, le está dando el dato de esta fila, después de impuestos.
A ver. Aquí dijo después de impuestos, porque nosotros le va a decir datos ingresos antes de impuestos, después de impuestos, así que ese valor de ingreso está aquí. Nos saltamos todos los valores. Entonces, UDI. Ese es de UDI, ¿no? Llega después de impuestos, sí. Un estudio. Si la temar de la empresa es del 25%, mire, usa el término que nos quedó aquí del libro, que es costo capital, es tasa marginal, no me acuerdo en este libro el nombre. Pero el temar es el costo capital, es la tasa ahí usaron en el. ¿Cómo se llama? ¿El costo capital? No, sí, el costo capital. A ver. El costo capital. El I que ustedes usan en la forma, el I. Ah, ya. El costo capital. Costo capital. Otros libros le llaman temar. Digo, y llegamos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿El tamaño? Claro, aquí. Más rápido. ¿Viste? ¿Viste? Una empresa que invirtió 328.000, así que yo lo coloco acá como inversión, va aquí abajo. Wow. Una inversión de 328.000 una ahora que proporcionar ingresos anuales después de impuestos, así que esos 78.000 van aquí en la utilidad después de impuestos. Si la TAMAR o el costo capital de la empresa es del 25%, si es 25% de exactamente 25. ¿Sí? A ver, para el cálculo del VAN, cuando yo hago los flujos aquí, este va a ser negativo. Así que son todos estos flujos. Para el cálculo del VAN, coloco la función valor neto actual. Aquí le coloco la tasa, que es de un 25%, decía la función, era 15, multipliqué 25. Pero 0,25 y los valores, va el flujo, va del 1 hasta el final. Enter, y al resultado le resto o le sumo
la inversión. Aquí se lo voy a sumar porque ya está con signo negativo. No, despierta. ¿Cómo te lo pongo? ¿Hicieron? Entonces al ladito pueden colocar para efecto, para hacer una instrucción con esto, con bundle al bundle con bundle 15%, el banco del 15% es van 0,15, el valor allá, y le sumo la inversión, y ahí da 22.000, que es lo que dice la IVA la respuesta va a 22.011. Y el flujo de los ¿Por cuánto te lo hizo por 8? son 8. Me da 587.000. ¿El van? Sí, hay algo más. ¿El sumo entonces la...? Pero eso aquí no lo tenía negativo. Tenemos Aquí está, 0.25. pero le puso 200 y puso 260 de Nexa. Ya, ahora aquí tiene que colocar el valor por ejemplo, el valor. de 328 O sea, si negativo. yo uso firma. Estoy sumando. Con mayúscula. Mira, pone con mayúscula. Ahí sí, VNA. O sea, es igual. VNA. Y te ves el banco. El 12. O sea, tenéis que poner la tasa. Debería, sí. Correcto. Pero el profe. ¿Profe? Sí. El tamar o el costo, usted lo ubica fuera de la tabla, ¿cierto? Sí. ¿Cuál? No, estoy utilizando. No, yo no estoy hablando nada aquí. Ya, me ubiqué. Bueno. ¿Cómo se llama? 25%. Claro. Bueno. 25%. ¿La depreciación acá no lo sabe? No hace referencia a la depreciación. Ya. Claro, porque nos dio el resultado al tiro, o sea, nos diría después de impuestos, de inmediato. Entonces, con eso ya Claro. es una deuda el banco. Profe, ¿de dónde pegó la tabla del ¿Te caí? ¿Te caí? ¿Te caí? ¿Te maté? ¿Al tiro? ¿Te maté al tiro? pegó una tabla? Ya. A ver, de nuevo, salga de ahí. Coloque aquí, ¿está eso? A ver, si pongo. Función, VNA. valor neto actual, Ahí. aceptar. VNA. Aquí está la tasa 0,15. 0,15. 0,15, ¿ah? Aquí aparece, si quieres. La tasa. Si es 25, ya coloca, ahí tendría que colocarle 25. Coloca 25. 0,25. Valor. Sí, aquí baja la tabla, baja esta tablita, y ahí selecciona los valores desde aquí hasta aquí. Y ahora, colócala aquí en este flujo, aquí en los flujos, ya la utilidad. Ya, colócala aquí, copia ese valor de arriba. Ahí sí. Menos. ¿Qué es lo que se restaba aquí? Más ese. ¿Qué es lo que se restaba aquí? Y esa es la copia de ¿Qué era lo que se restaba aquí? y esto lo pone en negrito, toda esa fila, J sí. con el título incluido. A esa tú le vas a calcular.
Entonces, es eso. Menos. Así le pongo. Colócale aquí un clic. Depende, po. Viene el banco del IVA más este valor. Ahora, Ahí más, le pongo ahí. más, aquí, afuera, más este valor que está en el Mira. Enter. ¿Qué es eso? Ah, ese Ahí sí. Ah, bueno. Creo que ese. Porque tú calculaste el VAN, todas esas cifras al año cero, Sí. más o menos la inversión en el año cero. Claro. El G18. Pues me da negativo. La negativa. Ah, ¿está ahí? Sí, La con el- 38.44 de ¿Y después hay que hacerlo con el 15%? y después con el 15%. ¿Cuánto te dio menos 68? Y con el 15% da positivo, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, dígame. Tranquilo. 22. Correcto. Calma, a ver. 011. Mira, esto significa que este proyecto, esta inversión, usando un costo de capital del 25%, este proyecto no es rentable. Ya. En cambio, si el costo de capital es del 15%, sí es rentable. No. No. Ya. A ver. Nada. Entonces, si el VAN es negativo, significa que voy a perder plata, así que no me conviene el proyecto. Sería. En cambio, como fue positivo, significa que conviene el proyecto. O sea, yo una vez que yo realice el proyecto, yo voy a tener una riqueza adicional de 22.000 pesos. Correcto. Eso es lo que me interesa. 78. Sería. 14. ¿Cierto? ¿Estamos trabajando? ¿Cierto? Es una riqueza adicional. Fíjese que al usuario que tiene que ahí, a veces cuando hacen un proyecto, ¿y qué es lo que el van? No, que el valor actual neto. ¿Pero qué representa eso? No, es la ganancia que se obtiene adicional con el proyecto. Me da positivo. Ah, está bien. 22 puntos. Pero lo único que cambiamos fue el porcentaje de. Nosotros lo único que cambiamos fue el porcentaje Del costo capital. No, los valores son los mismos. El Claro, VAN son los mismos, pues van, pero aquí cambiamos el porcentaje. es el costo capital. Ponle esa. En la fórmula del VAN, ¿te acuerdas que es toda una sumatoria dividido por 1 más I elevado a I? Ese I, Mira. como es mayor, 0,25, te lo hace no rentable. Pero yo lo que hice, y en el 15%, yo bajé ese I, Sí, pues lo bajamos. lo bajamos. Y ahí sí es rentable. Y ahí pone la. Pero, ¿por qué no? Ah, claro, el costo capital. Ah, 18. Porque nosotros antes era como el puesto, o sea, como la. Wow. Sí, porque La tasa de interés. Claro. La tasa de La interés. tasa de interés. Es la tasa de interés, digamos, pero no es bueno usar esa palabra, tasa de interés, porque cuando uno pide préstamo va a tener que pagar una tasa de interés que no tiene nada que ver con el costo que pide. No, pero las fórmulas son Esta tasa de interés, este 15%, esta se llamaría costo capital, porque aquí lo que estamos viendo es la ganancia que puede tener finalmente. claro, estos 22.000, ¿qué significa? Es la ganancia. Es que eso desde el primer punto de vista quizás del banco que le entrega plata. ¿O no? ¿No? Por ejemplo, siendo que la plata es en este caso el dinero por la inversión. ¿Se puede ver así? Oye, o sea, quiero que este 15%, ya, pongamos el 15%, este 15%, ¿qué significa ese 15%? Evaluado el interés, 15%, ¿no? Es la tasa de interés que yo le exijo a mi proyecto. ¿No? Es el interés que yo le voy a exigir que me rente mi proyecto.
O sea, mi proyecto le voy a exigir un 15%. Lo que pasa es que como que está contradictorio, porque si yo lo exijo más, el menor de la ganancia. Claro, porque yo le exijo a mi proyecto un acto que sea mucho más rentable, pero no va a ser rentable. No va a ser rentable, porque si yo le exijo a mi proyecto 25%, me obligo a que mis ingresos sean más altos. Perfecto. ¿Ok? O sea, no voy a lograr la ganancia con esa inversión si le exijo tanto. Claro, exacto. Yo no voy a Por eso lograr. quería bajarlo sin que me lo deje. Claro. O sea, la expectativa que tengo que tener tiene que ser más rápida. Entonces, el dueño del dinero es el que fija las condiciones. Le dice, mire, yo por ejemplo, voy cuando evalúo un proyecto, le voy a exigir un 15%. Claro. ¿Ah? Ahora, si ese dueño del dinero quiere un 25%, ya el que va a hacer el proyecto tendría que Generar más ingresos. Exacto, tenía que generar otros valores de ingresos como para llegar a ese 25% y para que sea positivo. E incluso también, si el dueño del dinero ve que la cuestión es muy incierta y mucha incertidumbre, te exige más. Te exige más. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, hoy día, ¿cuánto fue el inicio del año pasado? 12. 12. Mire, 12. O sea, ya por efecto de inflación, ya te comió el 12%. Y tú quieres habitualmente evaluarlo a un 8 o un 10%, o sea, tú le exiges 12 más 10, 22. Claro, para que sea rentable. ¿Sabes que el calor del niño se está realizando más rápido? Profesor, consulta cuando uno exige ese 15% o 25%, viene siendo, que lo intento como entender de otra forma como lo que uno quiere. Claro. Es la exigencia que ya. te impones tú para que rente tu capital. Es Tu flujo. podríamos decir que es un hipotético. Claro. No es tan hipotético, sí, Ya. pero ese hipotético te lo da el dueño del dinero. Porque si tú me pides plata a mí, yo te digo, ya te paso, pero te exijo un 20% para que tú realices tu proyecto. Yo te paso dinero para que tú hagas tu proyecto. Correcto. Yo digo, ¿sabes? Ese proyecto es un poco de cosas, así que yo te exijo un 25%. Si tú me demuestras que el VAN es positivo por un 25%, yo te paso la plata. O sea, si yo quiero, por ejemplo, hacer un proyecto, es lo mismo que si yo quiero pedirle plata, no tengo ni uno, no tengo ni un peso. Por ejemplo, quiero comprar un carro para vender hamburguesas. Entonces yo ese dinero, o sea, calculo cuánto me significa el carro, que el costo del fondo de la inversión, y voy al banco y le digo, yo quiero $1 millón de pesos, supongamos. Entonces yo tengo que saber que si yo tendría que tener un ingreso tanto, porque tengo que pagarle también al banco. Eso ya tendría que también ingresarlo acá. Claro. Y ahí podría decir, llegar a calcular un ban, decir, ya, ese ban es aceptable, ya, conviene tirarse a... El banco te decir, es que $1 millón de pesos, muéstrame su flujo. ¿Cuánto va a ganar usted con ese proyecto? Claro. Él va a sacar sus cuentas y le va a decir, esto no es rentable. Porque puedo decir, por mes. Claro, entonces, esto para lograr eso, usted tiene que vender 100 sándwiches al mes. ¿Tiene experiencia? ¿Cuál es su tutorial? Yo lo entiendo. Claro, también vamos a hacer más allá Pero de es, imaginación. Pero ahí uno va a tener una idea para lo que es el flujo. Claro. Una plata que tú te Entonces, el costo capital, el 15%, en la barra, en la valla que yo tengo que saltar para que mi proyecto sea rentable. ¿Está tu ganancia? ¿Bien? ¿Y quién lo impone? Ese 15%. O el mercado o el dueño del dinero. Tiene una ganancia de 100, obvio. Este 15% se suma a ese 100. Hagamos el número 3. El 2, lo hacemos después. El número 3. Profesor, disculpe, a mí no me quedó claro por qué la respuesta es 22011. No entendí, o sea, con estos datos que tengo acá me dice el 25%, yo llegaría, mi respuesta sería no es rentable. No es rentable. Entonces, ¿cómo, digamos, cuando está acá es más fácil, pero cómo predeterminado que tenía que... Lo que pasa es que ese valor que aparece ahí de los 22 es porque en vez de tipear 15%, tipeó 15%. O sea, aquí en vez de haberle colocado 25, era 15, digamos. Y 15 le arroja un ban
de 22. Sí, Sí, pues, es el verdad. resultado es Entonces, como la época. ya. No, que yo le preguntaba porque pudimos no haberlo hecho en clase y me hubiera quedado yo loco ahí tratando de entender por qué no me dan. Sí. Joaquín. Es un 15 en vez de un 25. Claro, para que dé 22, 15. Claro, Por eso le 15. pedí calculen los 25. Joaquín. A 15. Es un error de tipeo. Veamos el número 3. A ver. Number 3. Pase la muerte. A ver, el número 3 dice: una empresa química desea adquirir un nuevo reactor cuyo precio es de 50.000, que es la inversión, para mejorar su producción. Se estima que el primer año puede producir beneficios de 15.000 antes de depreciación e impuestos, los cuales en el futuro disminuirán 1.500 pesos por año. O sea, los ingresos no van a ser constantes, sino que van a ir achicándose a medida que pasan los años. Su valor de salvamento es de 8.000 al final de su vida útil de 6 años. Ya le dijo dos cosas: que el proyecto es de 6 años y además tiene que calcular la depreciación con el valor residual. El valor residual dice que es de 8.000 al final de su vida útil de 6 años. Se pagan impuestos a una tasa del 40% y el TEMAC, que es la tasa del costo capital, es del 12% anual. Determine el VAN de la compra del equipo si se deprecia por línea recta. Así que 30% de la. miren, usted, esta que tengo aquí, cóbrelo. Esta columna, cóbrela. Sí. No sé En vez de 8 va a tener 6. Estamos chiquitos. Ya. Sebastián Vergara. Un chiste interno. Seba. Tú no. Aquí están los nombres de las filas para que lo consigan. Aquí usted. ¿Sí que sí? Hermano, yo soy don timador. Profesor, aquí tiene entonces los ingresos porque Sí, dice lo tomo que- de Pinky. Aquí dice ¿De que verdad? no, pues solo el diferencio de 50.000, o sea, la inversión es 50.000. Yo les sugiero que copie esa tablita, Sí, yo. esa tablita, acá abajo, Eu sou Cristiano toda la tabla, Eu sou Firme. Se no yo para que use el formato. ¿Está ayudando? A ver si ya tengo un poquito. ¿no? Ya tengo ahí. Ese es el anterior. perfecto. Este es el nuevo. Este es el nuevo. Estoy Pues la inversión diciendo- sería Inversión, Los 50.000. los 50. Pero sí, 50.000 también. ¿Estamos haciendo tercera? Sí, estamos en el tercero. Ahora entiendo. En este caso, considerando la forma en que está redactado, estos 15 días de ingresos. Claro. Beneficio. Buscando la palabra. Es que aquí tiene que ser A partir del año 1, el ingreso del año 1 es de 15.000. Ah, sí. El primer año dice, no Y de claro, del segundo año va a ser 15.000 menos 1.500. Ahí sí. Así que eso es un clic en 15.000. 50.000 para mejorar la producción. Puede ser. Y del valor que va a quedar la No, descontando. ahí. ¿Es así? Eso menos 15.000. Yo estoy borracho. Menos 1.500. Menos 1.500. No, esas, no. Escape. Ya. Esa celda que usted hizo ahora, esa, la copia hacia el año. ¿Se puede poner 1500? ¿Seguro? segundo año. En shock.
porque dice, 6 años. Creo que 500. se estima que el primer año puede producir beneficio de 15.000 antes de pesos, los cuales en el futuro disminuirán 1.500 pesos por año. K23. ¿Dónde puedo hacer? Estamos bien. Ya, ahí está. Son 15.000. Ah, pero va reduciéndose de 1.500. Pensé que iba reduciendo, me estoy Y después el segundo año es 11.000, 13.500 menos los unos. Después 12.000 menos 1.500. ¿Alguien sabe cuál es el valor de Salvador? ¿Es residual? ¿Qué? ¿Es salvamento? ¿No es salvamento? Eso es la depreciación. Lo que quiera, ¿o no? ¿Cómo es? Para calcular la fila de la depreciación. Ah, los costos, también dice los costos. Yes. Utilidades en ingresos. Ya, los costos. Ya no dice nada de costos. Tu valor de esa salud. Es de 8.000. Mira, aquí en la bolsa. ¿Cuánto vale el equipo? 50.000. 50.000. Menos 8.000. 50.000. Dividido por 6. Menos 8.000. Dividido por 6. Dividido por 6. Se llama a su valor de salvamento, valor residual. El valor de o sea, al sexto año, ese equipo va a valer 8.000. Y eso dio. Pionero. Y eso dio 7.000. ¿Cierto? Eso da 7.000. Valor residual. 8. Son 50. Es entre paréntesis. ¿Cuántos años son 6? ¿Cuánto? 7.000 de depreciación. 7 lucas. Lo que es. 7.000, correcto. ¿Se fue? ¿A dónde va los 7.000? ¿Los 7.000? ¿Residual? Sí. Pero que el valor residual. Esa es la depreciación. Ah, tienes razón, perdón. Que arriba ¿En esta? ¿O en esa? aquí dice depreciación. Ah, que se ocupaba. Se nos dice cuánto. Lo dice. Costos. Depreciación. Al final de su vida. Profesor, hay dos depreciaciones, la de que está antes del impuesto y la que está después. La de antes de impuestos es con negativo, la de después de impuestos es positivo. Se copia las dos. O sea, el mismo valor, pero cambia el. Cambia de signo, ¿no? Nada más. Ya.
utilidad. Profe, hay que calcular la utilidad después del impuesto. Sí. ¿Hay alguna fórmula para eso? ¿No? Porque nos da una tasa igual de impuestos. No, Entonces tengo los ingresos, ¿cierto? La depreciación y la tasa de impuestos. a ver. Esta es la planilla que está en el PowerPoint. Entonces usted terminó los ingresos, ¿cierto? Sí. No le dieron datos de costo, no. No. Pero coloca la depreciación. Sí. Le dio, 7.000. Menos 7.000. por lo tanto, la utilidad antes de impuesto es los ingresos menos la depreciación. Y le dio la utilidad antes de impuesto. Ahora le aplica, calcula el impuesto. Que aquí es el 30%, así que a este valor le da el 80%, que es 66.000. Y después, a la utilidad después del impuesto es la utilidad menos el impuesto. ¿Ok? Profe, pero Y después le sumo la depreciación, el mismo valor que yo le resté, aquí se lo sumo. Ya, perfecto. profe, disculpe, para sacar el impuesto, yo lo saco a medida de la utilidad antes del impuesto, ¿cierto? Después del impuesto, antes del impuesto. Antes del impuesto, pero ese sería el valor que se saca por periodo, ¿o no? Exactamente. A ver. Me confundí. Aquí está. Ah, ya, pero... Usted calculó la depreciación. Correcto, correcto. 7.000. Entonces, aquí están los ingresos, 15.000 que es la inversión y los ingresos que empiezan a disminuir en 1.500. Correcto. Un costo no tenía aquí, y aquí le resto, le coloco la depreciación, los 7.000. Y aquí hago la utilidad antes del impuesto, que la utilidad menos la depreciación, que da 8.000. La utilidad... La utilidad antes del impuesto es los ingresos menos Sí. la depreciación. De los ingresos menos la depreciación. De ver, ya. Ya, sí, eso Y ahí tengo la utilidad antes del impuesto. Ahora, a esa utilidad yo le calculo el impuesto del 40%. del 40%. Y a la resta después, entonces la utilidad después del impuesto va a ser la utilidad menos el impuesto. ¿Por qué abajo después le subió la depreciación? ¿Cómo? Abajo después le volvió a sumar la depreciación. Esa es la figura. Para ser justo, usted aquí le está restando la depreciación para el efecto que yo le resto la depreciación a los ingresos, yo le resto la depreciación para reconocerle que su equipo se está envejeciendo. Claro. Es como una recompensa. Pero después, para ser justo, se la pago, pero después que haya pagado el impuesto. Entonces yo tengo aquí los 7.000. La depreciación la coloco en signo rojo. A la utilidad que estoy viendo, los ingresos, menos los costos, etc., aquí solamente hay ingresos, y el resto de los costos. Eso hace que usted pague menos impuestos. Pero después, para ser justo, así como le estoy restando un valor, yo se lo restituyo nomás. Correcto. Pero el hecho de restituirlo, yo le hice pagar menos impuestos.
Profesor, pero ahora el costo aquí no es nada. O sea, No, el enunciado no tenía costo. Ya. No tenía. Eso tenemos la posibilidad que informe. Utilidad por 8.000. Sería el acá por 53 ¿Ayuda? 45. Ah, ya. El 40% Bueno, Ahora, el, lo que después, la utilidad menos impuestos. Menos ese valor usted lo copia hacia la derecha. ¿Cómo lo hacemos? Ahí. Wow. Ahora la depreciación se mantiene. Sí, Pues, no falta. ya, ahora- Después, usted, como calcula la depreciación, usted le restituye el mismo valor. Así que en la misma celda de arriba. Aquí. Y 27. Y el valor residual, usted le dijo aquí que el valor residual era de 8.000. Aquí dice que el valor residual Ah, claro. al final del periodo de 8.000. Y ese valor residual se coloca al final. ¿Puede ver un por favor? Yo paso el impuesto, y esto está copiado, así que el 40%. Sí. ¿Cómo lo ingreso? Si yo tengo. O si sé que lo tengo malo, pero. A ver, Es que no me da. es que Sí, me da. la utilidad antes del impuesto, esa fila tiene que estar con azul negro, Ah, ya, correcto. ¿cierto? Sí. Esto en. Ahí. Esta es la utilidad antes del impuesto. Entonces ahora, Para que sea más clarito. entonces ahí donde tenía eso, elimine eso que está ahí. Sí. Eso es impuesto, así que coloquen un signo igual, un signo más, signo Más. más 0,4, 40. 0,40 Sí. por No. 0,40. 0 por los 8.000. Por la... Ah, ya te entiendo. A eso usted le saca el 40%. Sería eso. 0,4. ¿Y este? ¿El rubio? Por era. Por, O lo tengo que poner así. Ahí. sí. Sí. ¿Sí? ¿Está ahí? Ya. Por el. Clic en el 8.000. Vamos a ver. Enter. Hemos encontrado la escritura en la forma. En la fórmula y en Ah, la los 8.000 menos Sí, 3.000. Sí. No. 8.000 menos Si yo hice algo. Ah, ya. No. Yo hice Cero algo. coma. Es, aquí se pone el punto o la coma. Yo creo que el punto es tu computadora. Punto. ¿Qué pongo punto? Ya. Perfecto. Final son 7.000. Ya. La coma. No, No, debe ser. Debe ser. ¿Cómo? Debe ser coma. Debe ser coma. Ahí está. Ya. Y esto. Ya, ¿Puedo ser? ¿Puedo ese es el 40% del periodo? de los 8.000. Del primer periodo. Claro, el 40% de 8.000 son 3.200. Correcto. Y eso lo copia hacia la derecha. Ahí. Acá ve, ese 6.500, el 40% de esa cifra es El 2600. 2.600. Correcto. Y ahora tiene usted la utilidad después de impuestos. Entonces ahí se ubica, suma los 8.000 menos los 3.200. Ya. Un clic en el 8.000, no. Ah, tiene razón. Menos los 3.200.
Quiero luego seguir. Y esto igual debería hacerlo hacerlo. Ah, claro. Oye, no va anterior. Y ahora le suma la depreciación. Pero Pero en vez de el 7.000 rojo va a ser negro. Más. Y un cliente 7.000. Un cliente 7.000. Enter. Hacia la derecha. mucho más Pero sencillo. ahora lo tiñe de negro nomás, no de rojo. Todas las cosas sí, tenía de negro. Ahí. 24.000. Ya, y ahora El valor residual se coloca al final del periodo. El valor residual está aquí. Dice, su valor de salvamento es de 8.000 al final de su vida útil de 6 años. O sea, ahí le suma 8.000. 8.000 con negrito. Profe, esto con el no está mal, ¿verdad? 50.000 de depreciación, este valor no va, aquí no va. No, lo que no como referencia va a ser una cosa que me va a sacar todo y me va a hacer esto. Aquí tome esta cifra, tome, o sea, aquí calculó la depreciación. Ah, ya, es que esto, tome esa celda ¿Ya? y lleve la vaca. Tome esa celda ahí. No. Pinche, no. ahora A ver. puedo sacar. Ahora puedo sacar. Ahí no. Y este 40% sáquelo aquí porque también le va a molestar. Sácate el FXI. No. Y ahí se me No, automáticamente no, en la no puedo resolución. ¿Qué no? Este 8.000 residual, no, aquí hay que eliminarlo porque ¿Cómo sacar? Estos dos. este 8.000 Estos dos suman. Es que también lo ocupé como. Sumáis todo esto. Todo esto. Esto que suma. Ya, la utilidad. Más la que es su función, Sí, digamos. pues. Y el valor Ah, residual ya. se está ahí. Y al final, como tiene residual, va a 15. Ahí está. Entonces, Se suma la No sé si está. la utilidad con el valor. Esta Estas tres depreciación que suman, está, mira, el humo es cero, rojo, y en el último tiene la un utilidad, ¿cuánto es que es el rojo, más el otro, más el después el valor residual, el valor una residual. depreciación, ya, y aquí va a ser de la suma de eso más ¿De eso, vos te quieres para allá? y agrega al tiro la otra, más Ah, y esa porque esa va a ser la parte que No subas más la. y esta, y aquí es negativa. Esta sí que tiene que poner la negativa. Menor. Ponga la negativa para que te calcule, porque cuando te calculó aquí, pero aquí le puso negativa. No, yo le hice 4008. Yo lo hice. Si usted la puso positivo, pero solo está restando. ¿Está mal usted? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, mamá, dale. Parece que no importa si sale mal. Ahí está. Pero, profe, ¿cómo usted saca el ¿Es que FNI? no es la estreno? ¿Ah? El flujo neto, Porque tiene una fórmula. Sí. colóquese ahí. Sí. No, ya. Entonces, Primero, yo no sé por qué. aquí, no, es que. Ah, ya. Aquí coloque, Es que esa- aquí coloque la Se va a inversión. borrar todo. 50.000. Con Sí, signo no, negativo. menos 50.000. ¿Ok? Sí. Ahí partió mal. Rojito, para que sea como Ya. con monito. Ya. Ahí usted se coloca. Más clic en la utilidad, en los 4.800. Más los 7.000. Eso. ¿Sí? Ah, ya sé. Más No, ya sé que es. el valor residual de aquí. Eso. Así. Es cero porque solamente va a ser afectado aquí, digamos. Enter. Y ahora esa celda la copia esa utilidad. Pero mira, copia estas dos. Esas tres. Entonces ahí va todo con negro, esas patas con negro, digamos. Y ahí tiene que ver. Ahí está. Ya. Calcule el RAM. Y ahora puedo calcular el banco. Claro, entonces calcule el RAM ahora con el Entonces, 40%. el flujo neto va a ser- Tranquilo, ese 15% sáquelo de ahí porque no. no tiene sentido. ¿El impuesto cuánto era? 40%.
Pero, Ya. claro, pero el impuesto anual debe ser el 12. El Con 12. ese tengo que usar el IFAN. Claro. Entonces yo habitualmente aquí entre paréntesis usted coloca 12% para que no se olvide. 12%. Pues ahora calcule el IVA. Ahí en una celda. Yo lo Bueno, pongo ya era como 12. 12. Sería ese. Y no, me equivoqué. Ese. Ya. Cierro paréntesis. Y va a seguir. Ay, que soy estúpido. Ese. Y a ese valor ahora le suma en los 50.000 negativos. Ese. Con. Más. Ahí. Ahí sale. Más este. 10.800. 5.400. Muchas gracias. Ya. Y es que quiero entender el eje. ¿Estamos? Mira, sería el caso. Ya. Oye, y por esta vez, no, por esta semana no. Porque este cambio que me hicieron de horario me afectó. Así que el sábado no voy a hacer la clase. Ya, El sábado. ya. Pero sí, el lunes nos volvemos a juntar aquí. Ya. Así que pueden entretenerse con estos dos ejercicios que faltan. Ya. Yo la próxima clase voy a preparar algunos ejercicios adicionales. Pero es para la idea que vayan soltando la mano. Eso, excelente. Ya, este es mi computador. Voy a guardar ahí. Ya. El flor aquí. ¿Le apagaron el día? Sí. Mañana me voy a trabajar. ¿Cuándo pagan? Mañana. No borra. Ahí no. Ahí. ¿Supes? ¿Fuertes? ¿Qué ganaría? ¿El fútbol? Todo. ¿Qué foto?